Generalmente lo que hace un juego AAA es un presupuesto elevado, tanto en su desarrollo como en su marketing, y que esté un publisher de los estratos altos de la industria detrás de él, como Ubisoft, EA, Bethesda, entre otros. Lo cierto es que hoy en día hay estudios independientes que empujan los límites de calidad al punto de rivalizar con los títulos AAA. Nuestro juego de hoy cae cómodamente en esta categoría. Anunciado en 2015 y sin un día de lanzamiento oficial aún, es uno de los juegos más esperados para este o el próximo año. De la mano de Compulsion Games nos llega We Happy Few. Wakey, wakey, everyone. It's another fabulous day in Wellington Wells. En este juego explorarás la distópica ciudad de Wellington Wells, sitiada en una Inglaterra alternativa en una post-Segunda Guerra Mundial. En ella, sus habitantes maquinaron un evento nefasto el cual quieren olvidar. Para conseguirlo, los Wellies, como se denominan sus habitantes, se han vuelto adictos a una píldora que induce alegría llamada Joy. Todo aquel que no la tome es visto como un peligro inmediato para la sociedad, exiliado y etiquetado como Downer. El concepto es muy similar al que vimos en la película Equilibrium de 2002. Los desarrolladores en Compulsion Games se inspiran en el libro A Brave New World de Aldous Huxley. Es el mismo en el que está basada esta película. En la campaña podrás seleccionar a uno de 3 Downers, que a diferencia de Christian Bale, no cuentan con un superentrenamiento en armas y artes marciales. Son ciudadanos comunes con la meta de sobrevivir mientras escapan de esta ciudad al borde del colapso. Tu historia empieza en el momento que decides dejar de tomar tus Joy. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. Mientras escapas de Wellington Wells, recobrarás poco a poco las memorias reprimidas del pasado oscuro de tu personaje. Por lo pronto, puedes probar parte de la campaña del redactor y censor del gobierno, Arthur Hastings. El actor Alex Windham, conocido por su rol de Gaius Mecenas en Roma de HBO, presta la voz a este personaje. Wish I could apologize, madam, but it was my duty. We seem to be a bit behind in our work. Actualmente tenemos acceso a 3 islas en Wellington Wells. Garden District, una de ellas, está habitada por personas que no han reaccionado bien al consumo de la píldora, así que fueron exiliados por los Wellies. Siendo un Downer, pasar desapercibido entre estos residentes es más sencillo y es por eso que empezarás tu historia aquí. Los mapas son generados de forma procedural y si llegases a morir debes empezar otra vez desde el principio, lo que sitúa a We Happy Few en una categoría roguelike. Deberás explorar para encontrar refugio y provisiones y así mantener a raya tus barras de hambre, sed y sueño. Adicional tendrás barras de salud, sospecha, enfermedad y hasta una de Joy, ya que en ocasiones puedes decidir tomarla para infiltrarte entre los Wellies. Debes estar anuente que al terminarse el efecto de la droga, inmediatamente tendrás síndrome de abstinencia, y esto disparará sospechas entre las personas que tengas cerca. Parece complicado, pero todo ha sido muy bien pensado para mantenerte en un estado de paranoia constante. Entre estética y dinámicas, podríamos definir a We Happy Few como el hijo de un romance entre BioShock y Don't Starve. Los desarrolladores se han enfocado en los sidequests y han mantenido la historia principal del juego al mínimo para no dañar la experiencia una vez lo lancen. Sin embargo, a partir de hoy, 29 de marzo, tendrás acceso a una 4ª isla, Maidenholm, donde prometen darnos un bocado más del pasado de Arthur. Puedes conseguir el Early Access de We Happy Few en Steam, Humble Bundle y GOG para PC con el Maidenholm Update y en el Microsoft Store para Xbox One con la actualización próximamente disponible. Una vez estés jugando, puedes enviar retroalimentación a sus desarrolladores, quienes han tomado la voz de los fanáticos muy en cuenta en cada actualización. La familia Compulsion Games es sin duda un modelo a seguir para los estudios independientes. Prueba de ello es que el diario canadiense La Presse ha ubicado a 2 de sus miembros entre los 5 desarrolladores más cotizados de Canadá. En esta lista figuran nombres como Patrice Desilets, el creador de la saga de Assassin's Creed, entre otros. Lo seguro es que les estaremos siguiendo los pasos y ustedes también pueden hacerlo. Les estaremos compartiendo sus redes sociales en la descripción junto con los enlaces de We Happy Few. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.
Combat will be harder and survival will be brutal.